Buenas noches, estudiantes. En estos precisos momentos iniciamos nuestra sesión de aprendizaje de hoy día, la presentación sobre el tutorial de estadística. Yo soy la profesora Miseli. El tema de hoy día, séptima semana, es medida de tendencia central. El contenido, por tanto, estamos diseñados para indicarles los siguientes puntos. Los conceptos previos, la media aritmética o promedio, la media ponderada, mediana y moda. Pero antes de iniciar media, mediana, moda, debemos tener conceptos previos como el siguiente. Estadígrafos. Los estadígrafos están definidos como medidas de resumen. ¿Qué significa esto? Son métodos para reducir los datos y sustituir todos esos datos, es decir, la tabla de distribución de frecuencias con un solo valor, es decir, reemplazarlo con una característica descriptiva. Los tipos de estadígrafos son estadígrafos de posición o de tendencia central, estadígrafos de dispersión, estadígrafos de deformación, estadígrafos de apuntamiento o kurtosis. En esta oportunidad vamos a tratar sobre estadígrafos de posición o de tendencia central. Entonces, ¿qué son esas medidas de tendencia central? Son valores que de manera condensada, de manera resumida, nos permiten cuantificar a través de un solo valor las características de la población. Podemos decir que las medidas de tendencia central de uso más frecuente son la media aritmética, la media simple, como lo llamamos, luego la media ponderada, la mediana y la moda. Enseguida vemos media aritmética, llamada también media simple o promedio. La media aritmética simple se va a calcular sumando todos los valores de la variable, dividiendo entre el total de variables que se está empleando. Acá tenemos en esta fórmula lo que estamos diciendo, dato 1, dato 2 más dato 3 y así sucesivamente hasta el dato xn, y se divide entre el total de los datos que se está utilizando. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos 5 datos, sumamos los 5 datos y lo dividimos entre 5. Y así podemos sacar más ejercicios. Enseguida debemos tener en cuenta también la media ponderada. La media ponderada se expresa mediante esta fórmula que dice que hay que multiplicar cada variable por su peso o ponderación. Y luego se suma también las otras variables con sus respectivas ponderaciones. Y luego se divide entre la suma de cada una de las ponderaciones, donde aquí XY nos está indicando qué es la variable y la PI, peso de cada variable. Podemos mostrarles algunos ejemplos como el siguiente. Ejemplo 1. Aquí tenemos las notas, 4 notas de los estudiantes, de un estudiante con su respectivo peso. Entonces vamos a calcular la media simple y la media ponderada y luego comparamos. En este aspecto, la media hemos dicho que es la suma de todos los datos sobre el total de datos. En este caso son notas, 4 notas, sumando las 4 notas dividido entre 4, resulta 12. La media ponderada, en tanto, tiene sus ponderaciones. Acá su peso o ponderación, multiplicamos cada nota por su ponderación, vamos sumando, multiplicamos con su ponderación cada nota y vamos sumando. Acá tenemos indicados cada nota con su ponderado, y sumamos todo ese producto. Y lo dividimos
entre la suma de los pesos. En este caso, si comparamos, la media aritmética ha salido favorable al estudiante, en tanto que la media ponderada tiene un valor un poco por debajo de la media. Entonces tiene su ventaja frente a la media aritmética simple. Luego podemos ver aquí en este otro ejemplo, ejemplo 2, tenemos notas y pesos de 5 exámenes realizados por un alumno. En este caso le damos su peso en porcentajes. No, no es muy difícil. Acá podemos llevar, si trabajamos con porcentajes, multiplicamos con el número sin tener en cuenta el símbolo, porque al final se van a cancelar. O en su defecto, podemos expresarlo en su forma decimal a este 5%, que sería 0,05, 0,15, y entonces también desaparecen los símbolos porcentuales. Entonces aquí vamos a calcular la media aritmética, la media ponderada, y acá la comparación, si todas las notas tuvieran la misma ponderación, por lógica, aquí ya tenemos la respuesta que la media aritmética y la media ponderada serían iguales, tendrían valor coincidentes. Entonces vamos a desarrollar el primer caso en la siguiente página. La media aritmética simple, como hemos dicho, las 4 notas, en este caso las 5 notas, lo sumamos y lo dividimos entre 5, sería 11,6. Y la nota ponderada, con sus respectivas notas y sus ponderaciones, son multiplicadas y luego se va sumando a cada nota multiplicado también por su ponderación y así sucesivamente. Hasta que tenemos aquí la suma de las ponderaciones y al dividir tenemos este resultado 11,6. Si todos estos exámenes tuvieran el mismo valor, tendríamos, en este caso, el mismo resultado. Acá tenemos que calcular y tenemos que buscar una pequeña diferencia. Cuando nosotros hablamos de mediana, perdón, en este caso mediana, la mediana, como su nombre lo indica, es un valor media, es un valor medio entre todos los datos. Divide los datos en dos partes iguales, 50%, 50%, es decir, mitad y mitad. Si yo tengo datos no agrupados, como en este caso, yo observo, en este caso son datos impares, el dato que está al medio sería la mediana. Y si son datos en cantidades pares, tendríamos dos valores centrales. Por lo tanto, tendría que sacar la semisuma y decir que ese valor es el valor de la mediana. Su interpretación es muy importante. Diríamos, por ejemplo, si estas son las notas, su interpretación sería que el 50% de los estudiantes tienen notas menores o iguales que 13,5. En tanto que el 50% restante tienen notas mayores o superiores a 13,5. De esa manera se podría interpretar. Podemos continuar entonces con un subtema, en este caso también de la moda. Después de la mediana viene la moda. El valor de la moda lo vamos a hallar de la siguiente manera. Observamos las veces que se repiten los datos y el que más se repite es la moda. Es el que mayormente se repite, es la moda. Por eso decimos que la moda es el valor con mayor frecuencia. En las distribuciones de datos, observamos aquí, si tuviéramos datos del número de hijos de una familia, es decir, el número de hermanos, entonces hemos hecho una encuesta, tendríamos estos datos. Y vemos el dato que más se repite es el número 2, indicando que hay más familias que tienen 2 hijos. Frecuentemente tienen 2 hijos, mayormente tienen 2 hijos.
Entonces, su interpretación es que indica una de ellas, una de las formas de entender, es común encontrar familias con 2 hijos. También podríamos decir, es frecuente encontrar a familias con 2 hijos. Y así estaríamos indicando la interpretación. Lo que hemos visto son ejemplos con datos no agrupados. Entonces, para la próxima clase vamos a ver igualmente las medidas de tendencia central, es decir, media, mediana, moda para datos agrupados en tablas de distribución de frecuencia, sean estas sin intervalos o con intervalos. Entonces, su forma de proceder para su solución es un poquito diferente, pero sencillo. Entonces, por esta oportunidad hemos terminado con este tema para datos no agrupados. Con este último ejemplo, podemos también decir para la moda. Si me dan a mí datos para la moda, yo tengo que ordenarlos, sea en forma ascendente o descendente, y observar cuál de los datos se repiten más. Y el dato que más se repite está relacionado con la moda. Por ejemplo, acá los sueldos, 650, 750, 950, 1050, 950, 1010, los ordeno tanto para la moda, tanto para la mediana, en este caso para la moda. Después de ordenar, observo cuáles son los datos que más se repiten. En este caso es 950. Podemos decir que la moda es 950 y la forma de interpretar sería, en la muestra encuestada, mayormente se encuentra que los sueldos mensuales de los trabajadores es 950. Otro, generalmente los sueldos encontrados en la muestra de estudio es 950 soles. En este caso son nuevos soles. Entonces, jóvenes, ha sido un gusto de tener clase con ustedes y será hasta la próxima clase. Genial su interés de ser cada día mejor. Muchas gracias y será hasta la próxima clase.